Amén. Amén. Muchas gracias, doña Luz. Continuando con nuestro tema de lo que veníamos desarrollando en torno de el texto de Apocalipsis y respecto a las diferentes interpretaciones que habían sobre él, hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hasta ahora en este texto hemos visto, la trascendencia que tiene y especialmente porque ya empezamos a ver tierra recta en materia de profecía bíblica. Y empezamos esta tierra recta de una manera muy especial y fue hablando de los 4 jinetes de Apocalipsis. Antes de dar inicio a este resumen, yo creo que es importante hacer un breve recorderis de cómo está enfocado este tema de la profecía, no solo de la profecía a nivel general, sino de la profecía desde un punto de vista bíblico. Y es que en la profecía hay 2 corrientes que están muy arraigadas en las diferentes culturas, en las diferentes religiones, en las diferentes interpretaciones que hay sobre el texto de Apocalipsis. Y estas 2 corrientes hacen referencia bien a un evento histórico que ya pasó y que enfoca toda su trascendencia sobre el Imperio Romano asediando al pueblo de Jerusalén. Y la otra es la que se fundamenta en que toda la profecía hace referencia básicamente es a eventos futuros, a eventos o bien que en este momento histórico están sucediendo o bien a eventos que están muy próximos a suceder o a eventos que van a suceder en un mediano o largo plazo. En cualquiera de estas corrientes futuristas son eventos que no han ocurrido todavía a la humanidad o que apenas están empezando a ocurrir. Y esto confrontado pues con los 2000 años que tiene el libro de Apocalipsis, empieza a ser un auguro de lo que va a ser nuestro futuro o de lo que es nuestro presente. Así las cosas, y habiendo establecido que básicamente son 2 corrientes que giran en torno del tema apocalíptico y en torno al tema de las interpretaciones de la profecía, todas las otras interpretaciones que hay en las diversas sectas, diversos grupos, diversos biblistas, historiadores y demás, están centradas normalmente en una de estas 2 corrientes. O es del pasado o es del futuro. Vamos a empezar a revisar 8 eventos, 8 eventos que marcan precisamente los primeros 8 capítulos del texto de Apocalipsis. Y ya vamos acercándonos a la mitad del texto de Apocalipsis. Entonces, con esa breve introducción que hacíamos hace unos segundos y clasificándolo en 8 eventos o en 8 elementos que son de alguna trascendencia para el texto, vamos a hacer ese resumen hoy como un abrebocas, si se me permite el término, de lo que viene a continuación, que es el plato fuerte de Apocalipsis. Listo. Entonces, el primero de esos elementos que vamos a revisar a la luz de estas 2 propuestas interpretativas de la profecía es el famoso caballo blanco o el jinete del caballo blanco que encontramos allá en Apocalipsis 6, los primeros versículos, 1 o 2 tal vez, allí,
está descrita la llegada de este jinete sobre un caballo blanco. Entonces, la interpretación histórica que se hace de este evento, de este jinete blanco, hace mención directamente al emperador Tito, ¿sí? Hace referencia a que fue el emperador Tito, romano por supuesto, llegando a tierras de Israel, conquistándolo en el año 70 después de la era cristiana, y ya posteriormente vamos a ver a qué más hace referencia dentro del contexto de los cuatro jinetes. La interpretación futurista de este jinete sobre el caballo blanco es muy específica y hace referencia directamente a la llegada del anticristo a la tierra. Se centra única y exclusivamente en esta labor de conquista de la creación de Dios. El segundo elemento dentro de estos 8 que estamos revisando el día de hoy, estamos remembrando, es el jinete que viene sobre el caballo rojo. Recordamos que eran 4 caballos. Este jinete que viene sobre el caballo rojo hace referencia a la victoria de la conquista romana sobre el pueblo de Jerusalén. Esto fue un poco más allá de la llegada de Tito, fue hacia el año 75, 76, después de la era cristiana. Entonces, hace referencia históricamente es a la victoria, que fue bastante desgarradora, bastante sangrienta. Ya en otras reuniones habíamos descrito lo que algunos historiadores habían entrado a narrar con algún detalle, y era realmente escalofriante ver la forma en que nos describían este proceso allí desde el punto de vista histórico. La otra corriente, la corriente futurista de este evento, hace referencia a que este jinete sobre el caballo rojo simplemente representa la batalla en el Valle de Armagedón, que tanto hemos especulado, tanto hemos hablado, tanto hemos escuchado especular, tanto hemos escuchado hablar en diferentes medios y a través de diferentes fuentes, donde en esa batalla del Armagedón lo que sale a relucir es la gran espada, y esa gran espada de la que se hace referencia a nivel futurista en el libro, en la batalla de Armagedón, simplemente se adapta desde el punto de vista futurista al desorden generado por las armas nucleares en la batalla de Armagedón. El tercer elemento que vale la pena resaltar es el jinete que va sobre el caballo negro. ¿Recuerdan ese jinete? Los 4 jinetes. El tercer jinete era el del caballo negro. ¿A qué hace referencia desde el punto de vista histórico? ¿Cómo podría interpretarse este jinete sobre este caballo negro? Entonces, algunos biblistas, incluso algunos historiadores, han determinado que este jinete hace referencia a la inanición, al hambre, a la escasez generada por Roma en la conquista de Jerusalén. Hablábamos hace un momento de que algunos historiadores han descrito con, insisto, espeluznante detalle lo que pasó, que fue esta época de hambruna, de inanición, de necesidad que pasó el pueblo de Jerusalén, después de que el Imperio Romano hubiera llegado y hubiera arrasado y hubiera acabado con todo. Señora.
No me iba a preguntar algo. Señora. Jairo, y en términos del pueblo, ¿cuáles eran las ganas que le tenía pues Roma a Jerusalén? ¿Y por qué? Habían básicamente dos elementos que hacían que los romanos se hubieran fijado Ujú. en el pueblo de Jerusalén. El primero de esos elementos es de que Roma era un pueblo fundamentalmente, era un pueblo militar y un pueblo militar dedicado, un imperio militar dedicado a la conquista y sometimiento de otros pueblos. ¿De cuáles otros pueblos? Ay, que encuentren el camino. Roma, que era realmente pequeño y que era el centro, por así llamarlo, del mundo en ese momento histórico. Roma, que era la capital del mundo en el momento. Ahí hay un adagio que dice: todos los caminos llevan a Roma. Y simplemente a referencia de que es que Roma es tan importante que no importa por dónde vaya usted, usted siempre va a llegar a un lugar romano, o que fue visitado por los romanos, o conquistado por los romanos. Entonces la primera es esa, y es que Roma, pueblo que se encontraba, pueblo que conquistaba. Y así lo hizo, pues, y así expandió todo el imperio romano a través de Europa. Donde le empezó a ir muy mal fue por allá cuando llegó a esos países nórdicos, por allá arriba. Allá le empezó a ir muy regular a los romanos. La primera razón entonces es esa. La segunda razón es porque de ese pueblo de Jerusalén fue donde salió el Mesías. El diablo. Y Ya el está. Mesías de alguna manera era un atentado político Ujú. contra el emperador romano, que era un pseudo dios, un semidios. Entonces, la segunda razón de por qué los romanos se ensañaron, si cabe el término. Hola, Clau. Principesa, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Me Es, disculpen por tarde. ¿Cómo? Me disculpan por entrar tarde. No hay nada que disculpar, no te preocupes. Lo importante es que lograste llegar. Estamos respondiendo a una pregunta que hace doña Luz relacionada de por qué el pueblo, el imperio romano se ensañó contra Jerusalén. Y hablábamos de que la primera de las razones, que hay dos, es de que los romanos eran un imperio básicamente conquistador. Y la segunda es que de Jerusalén había surgido el Mesías. Y el Mesías se había convertido en un atentado político contra el emperador romano. ¿Sí? Y recordemos todo este proceso de este juicio leonino que se adelanta en contra de Jesucristo y cómo es enviado de Herodes a Pilatos, y va por todas partes. El Sanedrín se encarga de hacerle un tour justiciero, amañado por demás por toda Roma. Y nadie quiere asumir la culpa. ¿Por qué? Porque realmente no había ningún cargo que fuera imputable de manera real contra el imperio romano. No lo había. El problema fue un problema de casi que una lucha de poderes que finalmente sabemos que no había cómo luchar en contra de Jesucristo, en contra de Dios. Es una pelea muy mal casada. Pero que el hombre en medio de su soberbia dice: no, yo soy capaz de pelear contra Dios, me mato con el que me diga feo. A ver, que es que la cosa no es tan fácil. Y he ahí que cuando Pilatos accede al chantaje hecho por el sumo sacerdote, precisamente, de que el sumo sacerdote le dice: es que para nosotros el único que es Dios es el César. Entonces aquí viene este man pues a decir que es que no, que es que él es hijo de Dios, que es que él es Dios. A ver. No, eso es una traición a César. Pilato lo que hace es una muestra de la autoridad, del poder de Roma
sobre cualquier otra nacionalidad, sobre cualquier otra manifestación de poder. Y precisamente allí es cuando se da el problema de la lapidación, de esa condena de parte de Pilatos, que era el representante del emperador romano, sobre Jesucristo. Y cuando Jesucristo sale de todo este proceso de los latigazos y de toda esta cuestión de la pérdida de sangre tan impresionante, el libro de Isaías dice, hombre, no había forma de reconocer un rostro, no había forma de describir un rostro, sino que era como un amasajo de sangre y carne. Imagínense cómo habrá quedado. Algunas películas han tratado en vano de mostrar esta situación, pues como fue el mártir del Calvario de Enrique Jambal, como fue Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. Hace poco La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Todas se quedan cortas. De pronto la que más se asemejó de alguna manera fue la de Mel Gibson, pero todas se quedan cortas realmente frente a lo que establece el libro de Isaías. Cuando ocurre todo esto, lo que pasa es que Pilatos, aterrorizado y ante el sueño que había tenido Claudia, la esposa de Pilatos, que le dice, no vas a condenar a este man, ni charlando, que es que este man es el Mesías, no lo va a condenar, es el Mesías. Por esa razón fue que Pilatos dijo, hombre, yo de este acto, vea, me lavo las manos, nada que ver. Ustedes fueron los que hicieron el daño, no fui yo. Entonces, esas son las dos razones, doña Luz, por las cuales el pueblo, el Imperio Romano se ensaña contra Jerusalén. Primera, porque era un pueblo conquistador por su naturaleza, y segunda, porque de allá venía el Mesías. Entonces, tras de hinchado con paperas. No sé si eso responde a su pregunta, doña Luz. Tras de hinchado con papel, ahí sí le fue mal. No, ¿sí responde a la pregunta a eso, doña Sí, Luz? señor, yo le pago. Muy bien. Continuando entonces con estos 8 elementos, ya habíamos visto 3, que era el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, el jinete del caballo negro. En el jinete del caballo negro habíamos visto la interpretación histórica de ese jinete sobre el caballo negro y que hacía referencia a ese caos, a esa inanición, a esa escasez, pues una cosa muy berrionda la que se generó por el paso de estos romanos en Jerusalén. O sea, la ciudad quedó totalmente devastada. La interpretación futurista que se hace de este caballo, de este jinete sobre el caballo negro, es básicamente la consecuencia directa ocasionada por la masacre nuclear. Es decir, no solamente la hambruna, la escasez, sino todas esas enfermedades, esas plagas, todo eso tan horrible que se va a generar. Insisto con lo que les decía al principio, que esto no son más que las interpretaciones más estandarizadas, más generalizadas que hay sobre los temas apocalípticos y los temas de la profecía bíblica, enmarcados dentro de los dos grandes contextos, o es histórico o es futurista. Pero si pensamos en el futurista, pues es que ya se está viendo. Y esto que apenas estamos empezando a ver. Precisamente por eso les decía ahora que es nuestra vivencia actual, pero era un futuro para ese momento histórico. O sea, en 1970 nunca pensamos en este futuro. ¿Me hago entender? Sí, señor. O sea, es un futuro muy reciente que nosotros estamos siendo protagonistas de él. ¿No le parece qué lujo? Fuimos o somos protagonistas de ese proceso. ¿Sí? Claro que lo estamos viviendo. Y se están cumpliendo todas las profecías con lujo de detalles. Pues es una cosa salvaje. Y no solamente las de Apocalipsis, sino esa íntima relación que veíamos y escribíamos y estudiábamos otrora entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Recuerden que estuvimos hablando de esos vínculos y de los paralelos que habían entre los dos, ¿verdad? Ahí está, pues, o sea, más claro sería translúcido. El cuarto elemento que vale la pena revisar
de todo esto es el último de los jinetes. Y ese último de los jinetes es el que viene sobre el caballo verde pálido. Verde pálido. Yo me imagino de color verde pálido como cuando una persona está muy enferma y ha vomitado todo el día y le da fiebre, que uno lo vino y le dice, pues es que vos estás verde, o sea, ni siquiera estás pálido, estás verde. ¿Ah? Pues una cosa así muy horrible, imagino yo este jinete sobre el caballo verde pálido que encontramos allí en Apocalipsis 6, al principio los versículos 10, 7, 8, por ahí por los lados lo encontramos. Entonces, históricamente, la interpretación que se hace de este jinete sobre el caballo verde pálido, básicamente da referencia a la peste, a la enfermedad que se desató en Jerusalén precisamente a raíz de la cantidad de muertos que había dejado este proceso con Roma. Todos esos muertos, insisto, ya hemos mirado cómo algunos historiadores lo describen pues con un detalle realmente muy rico, un detalle muy minucioso de lo que eran estos regueros de cadáveres por todas partes. No sé si recuerdan las imágenes de los cadáveres en Nueva York cuando empezó el coronavirus. Yo imagino una cosa así, o sea, una rumba de cadáveres por toda parte. Y esos cuerpos empiezan a descomponerse y esa descomposición es los que generan esas plagas, o sea, la muerte genera más muerte. Una cosa muy impresionante. Desde el punto de vista futurista, lo que establece o la interpretación que hay es lo que claramente dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y es que se le dio poder de acabar con la cuarta parte de la población de la tierra. ¿A través de qué? Hombre, pues a través de toda esta cantidad de gripas raras, de enfermedades extrañas, es una cosa muy berrionda. ¿Sí? Entonces, esas son básicamente las dos interpretaciones. Si nosotros nos fijamos aquí en estos cuatro primeros elementos que hemos visto, hemos vislumbrado, lo que encontramos es que son prácticamente el mismo evento, sea la interpretación histórica, sea la interpretación futurista, es el mismo evento. ¿Qué varía entonces de una a otra? Precisamente el momento histórico en que se desarrolla. O fue por allá en el año 70, en el año 100 antes de la era cristiana, o es en estos momentos, o es muy rapidito. Pero lo único que varía es el momento histórico de la ocurrencia del evento. El evento es básicamente el mismo en las dos interpretaciones, sea la histórica o la futurista. Y eso tiene su trasfondo y tiene su bemol, tiene pues su interpretación bien importante, bien interesante. Pues casi que blanco es, frito se come, gallina lo pone, el solomo redondo. No falta que diga por ahí la sardina o el pescado, pues está bien, pues lo que quiera, pero tenemos ahí unos elementos muy importantes. Hay un quinto elemento que todavía no hemos desarrollado, pero que lo vamos a desarrollar muy pronto. Espero que si no alcanzamos en esto, en nuestra próxima reunión. Y es el que hace referencia al terremoto de que están hablando. Hombre, ¿era posible que un terremoto dure días? Pues hombre, científicamente eso es poco probable. Pero teológica, divina y bíblicamente es muy probable. Entonces usted imagina, si un sismo normalmente dura, no sé, 45, 60, 90 segundos. Y eso acaba hasta con el lío de la perra, eso todo el mundo sale corriendo, una coma horrible. Usted imagina un terremoto de días. No, pues vamos a quedar como, ¿ah?
Ahí vamos a quedar como el gallinazo en el palo de mango, pues una cosa muy horrible. Ahí sí es que no va a quedar nada de nada sobre nada. Una cosa muy impresionante. La interpretación histórica de este terremoto que dura días básicamente es de que es el juicio que hace Dios de una manera taxativa sobre el pueblo judío. ¿Por qué habría Dios de hacer un juicio de esa naturaleza? Porque es que el pueblo judío fue el que traicionó, crucificó y mató a su hijo. Entonces esa es la interpretación histórica. Ahora bien, esto es un poco contrario, contradictorio, esto va en el sentido opuesto a lo que maneja gran parte del contexto bíblico. Es decir, no tendría mucho sentido si Cristo es la propiciación para restituir el vínculo de Dios con el hombre. Si Cristo debía morir para limpiar y quitar el pecado del mundo, si Cristo era la manifestación misma del tabernáculo, entonces Dios, ¿por qué iba a tomar represalias con quienes dieron cumplimiento a esto? No sé. Por eso pienso que es un poco contradictorio con el contexto bíblico general, es decir, con la globalidad del contexto bíblico. Ahora bien, es muy probable que, hombre, sí, estamos de acuerdo, había que dar cumplimiento a la palabra de Dios se cumple y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Y Dios, así como también es un Dios de amor, no olvidemos que Dios es un Dios justo. Dios no se queda con nada. Listo. Entonces, hombre, sí, había que dar cumplimiento a esa palabra profética. El problema era quién va a hundir el botón. ¿Quién es el que va a hacer que eso se cumpla? Porque aquel que haga eso es el que va a llevar de la rumbe, perdónenme en la expresión, es el que va a llevar de la rumbe. ¿Por qué? Porque es que fue a través de, es otra posibilidad, no sé cuál de las dos sea como la real o la verdadera, habrá que pedir mucho más revelación a Dios sobre este particular. Pero lo importante es que la interpretación histórica de este terremoto es eso, que es el juicio de Dios directamente sobre la nación judía por haber hecho lo que hizo. La interpretación futurista de este terremoto es un poco más racional, pero como les decía, científicamente menos probable. Y es que esta situación de apocalipsis sobre el terremoto que dura varios días hace referencia a un terremoto real. Pues, o sea, se va a mover esta cosa, ¿sí? Durante varios días. Y probablemente algunos intérpretes hablan de que este terremoto va a ser generado, va a ser desatado por el invierno nuclear que se genera por esta batalla de Armagedón empleando armas nucleares. En ninguna parte de la Biblia dice que van a haber armas nucleares, tampoco dice que no. Recordemos que en profecía es la interpretación a través de la palabra, puesto que la palabra se revela a sí misma. Este tema del terremoto lo encontramos allí en el capítulo 6, por los lados del versículo 15, por ahí por los laditos lo encontramos. Listo. Este sería el quinto elemento. El quinto no. Sí, el quinto elemento. El otro elemento que encontramos es el famoso número que a los testigos de Jehová les gusta mucho. Los famosos 144,000
elegidos. ¿Sí? Esos 144.000 elegidos que están citados allí en Apocalipsis 7, históricamente tienen dos connotaciones. Dos. Históricamente hay dos grandes corrientes sobre esto. La primera de esas grandes corrientes que hay sobre los 144.000, la primera hace referencia a que fue el número de personas que salieron huyendo de Jerusalén ante el ataque romano. ¿Cuánto se volaron? 144.000 se fueron. Esos se salvaron, se volaron. Listo. Esa es la primera. La cual pues yo discrepo tremendamente de ella. Es probable. Imagínense usted en una invasión romana, esos romanos fueran de bravos, esos eran más bravos que los que le pongan. Entonces, en medio de todo eso, y un man por ahí parado en un árbol contando a ver cuántos van. 1, 2, 3, 4. 144.000. No, falta alguno, no, ya eso se mueve, ya listo. Hombre, me parece que es muy poco probable, pero ahí está la interpretación, ahí se las dejo sobre la mesa. La segunda interpretación histórica, que tiene una connotación futurista. ¿Cómo así? Ya te lo voy a explicar, relajado, calmado. Históricamente, recordemos que eran 12 tribus las que lograron salir de Egipto, las que lograron asentarse en la tierra prometida. 12 tribus, de todas la más importante, donde venía Jesucristo, era la tribu de Judá, judía, la ciudad de Judá, la tribu de Judá. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que esos 144.000 históricamente son la representación de cada una de esas tribus, de las cuales se rescataron 12.000 de cada tribu. 12.000 por 12 da 144.000. Y les decía que tiene una connotación que incide en el futuro, es porque de los salvos hay dos pueblos de Israel. ¿Cuál? La de los 144.000 que se fueron salvos atrás, más el nuevo Israel espiritual. ¿Que somos quiénes? Nosotros. Desde allá por allá atrás se salvaron 144.000. Y hoy en día todos los que reciben, aceptan y toman para sí el ofrecimiento que Dios hace a través de Jesucristo. Interesante. ¿Ah? Esa es un planteamiento que se hace sobre la parte futura, ¿sí? Donde se mezclan, les digo, pues esta parte histórica de los 144.000, 12.000 de cada tribu y el nuevo Jerusalén, ¿no? La nueva Israel, es la Israel espiritual que somos nosotros y que Dios va a proteger de una manera muy importante durante la tribulación. ¿Listo? El otro elemento, otro de los elementos, el séptimo de los elementos que tenemos allá es el que se plantea en Apocalipsis 8. Allá al principio de Apocalipsis 8, que hace referencia al silencio del cielo. Este evento es muy parecido, de alguna manera, a lo que pasa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, lo que ocurre allí entre Zacarías y Mateo. Apocalipsis 8, ¿qué? Porque habla en el 1 de cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Pero no el silencio que se está oyendo ahí. No, estaba reventando cabeza de cuál es la cita, porque me preguntaste Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 8:1. Cuando Sí. abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los Pero 7 es que, ángeles que estaban. pero es que esa media hora, pues recordemos que el El tiempo tiempo de... es un poco El tiempo de Dios. diferente. Es un poco diferente. Perdón, no era Zacarías, no Malaquías. ¿Qué ocurre entre Malaquías y Mateo? Es decir, en el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué ocurrió? Ahí ocurrió un fenómeno muy interesante. ¿Cómo hiciéramos con este mal? Listo, muy bien. Igual se sigue escuchando el escándalo. Bueno, bendito sea el Señor. Yo le compro las papayas, pero déjeme charlar. Déjeme terminar la reunión. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Hombre, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hubo silencio de parte de Dios. Dios guardó silencio. Y ese silencio duró 400 años. Imagínese usted 400 años sin recibir la misericordia de Dios, sin recibir el amor de Dios, sin poder hablar con Dios. Pues vea, ¿qué hace uno? ¿Para dónde coge? ¿Cómo coge? O sea que esa media hora a la que hace referencia pueden ser unos 400 años No terrenales. estoy diciendo eso, estoy diciendo que el silencio que guarda el cielo en este momento de Apocalipsis, en esta cita, es similar a lo que pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fue que Dios guardó silencio. No estoy diciendo que media hora sean 400 años. No sé a cuánto equivaldrá media hora. Pues yo creo que para Dios, que es eterno, pues media hora, 400 Pero años, no, pues más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, no creo desde ninguna óptica que haga referencia a una media hora literal. No creo. Pues o que sea una medida de tiempo estandarizada. No creo que sea así. ¿Sí? Entonces, este silencio del que habla el cielo, históricamente hace referencia al silencio, a la calma que vivía el pueblo de Jerusalén antes de recibir el fallo final de la justicia de Dios. Históricamente eso es lo que se manifiesta, a la calma, a la tensa calma que se vivió por parte del pueblo de Jerusalén antes de recibir el fallo del juicio final de Dios. Y en cuanto a la interpretación futurista, hace exactamente la misma interpretación. Ese silencio equivale al silencio de Dios antes del juicio. ¿Del juicio de quién? Del mundo. El famoso tribunal blanco. ¿Sí? Hace pues referencia a todo esto. El octavo elemento y último que se resalta de todo este breve resumen que estamos haciendo, muy breve diría yo, hace referencia a este proceso de prosperidad y crecimiento que tuvo el pueblo judío después de haber sido aporreado no solo por los romanos, no solo por todas estas culturas de inicio de la era cristiana, sino hasta hace muy poco, hasta 1940, algo así,
los famosos campos de concentración, el campo de concentración de Auschwitz, lo que hicieron los judíos cuando Adolfo Hitler y Henry Himmler los sometieron y asesinaron. Después de esto, después de toda esta tremenda situación de caos que se destapó, después de todo, ¿qué pasa? Los judíos hoy en día son los dueños del mundo. Son los prósperos, los dueños de los bancos, los dueños de las petroleras, una gente con mucha plata. ¿Sí? Y en este momento, al momento futurista de pasar toda esta tribulación, todo este caos que se desata, después de todo esto, ¿qué viene? Viene o llega abiertamente llega el nuevo cielo y la nueva tierra, donde el león y el cordero comerán pasto juntos. Usted imagina un león vegetariano, una cosa increíble. Pues, la Biblia dice, yo le creo. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Entonces, resumiendo para finiquitar este resumen del día de hoy, 8 elementos que son de toda la trascendencia, que tienen que ver con las copas, con los sellos, con los jinetes, con todo esto. 8. Pero yo Primero, me perdí, ¿cuál era el 7? El 6 eran los 144.000 elegidos. Liz, estoy haciendo el resumen para que veas cuáles eran los 8. Pero pues, la vida no es fácil, es muy bravo. El primero de los 8, con los deditos para que no se nos vayan a perder, fue el jinete sobre el caballo blanco. El segundo, el jinete sobre el caballo rojo. El tercero, el jinete sobre el caballo negro. El cuarto, el jinete sobre el caballo verde pálido. El quinto, los terremotos. El sexto, los 144.000. El séptimo, el silencio en el cielo. Y el octavo, la vida futura. Ahí están los 8. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Entonces, así las cosas, en este tiempo que se viene por desarrollar de nuestras reuniones, empezaremos a ver la aplicación directa de estas interpretaciones básicamente sobre los 144.000, sobre los terremotos, sobre el silencio de Dios y sobre la nueva tierra, para finalmente culminar no solamente este seminario de profecía bíblica que de manera maravillosa, extraordinaria, Dios nos ha permitido por cerca de 1 año y medio, sino para finiquitar el tema de Apocalipsis y el tema de profecía bíblica. Después de esto, como les he anunciado en otras ocasiones, vamos a arrancar con nuestro seminario de demonología. No sé, me gustaría escuchar si hay alguna opinión, alguna inquietud sobre nuestra reunión del día de hoy. Clau, de pronto tienes algo que mencionar. Jairito, no, muchas gracias por darnos a conocer todos estos detalles maravillosos de la escritura. No, muchas gracias. Muy bien. Liz. Pues Jairito, ve, yo quedo como, a ver. Entonces en el 7, por ejemplo, que era el silencio en el cielo, entonces entre Malaquías y Mateo hablaba de los 400 años de silencio del Señor. Pero Sí. en la interpretación futurista, entonces estamos hablando de Apocalipsis 8.1, cuando habla de, entre comillas, pues la media hora. Sí. Ah, ya, era eso, que no tenía Okay. claridad. ¿A cuánto equivale la media hora? Yo no sé. No sabemos. No
tengo la menor idea, pues. Pueden ser 30 años. No tengo la menor idea. De ahí para allá lo que sigue es especulativo de alto turmequé. Yo, papá, hasta por allá no me da pues mi revelación, bendito sea el Señor. Doña Luz, ¿algún aporte, alguna inquietud, alguna duda? No, Jairo. La duda mía es en Génesis. Es que he estado leyendo la Biblia y Génesis. sí, pues de Génesis. Que Dígame. yo me pongo a ver que los hijos de las 12 tribus fueron hijos de Jacob en diferentes mujeres, ¿cierto? Pero entonces ellos no eran tan buenos ni tan santos, porque mire que vendieron a José, pero mi cuento va en que fue un propósito del Señor. El Señor tuvo que desatarse una hambruna muy grande para irse las 12 tribus para Egipto, ¿cierto? Que allá estuvieron. Allá se quedaron y de ahí vino todo este cuento, todo este problema, los esclavizaron, ¿cierto? Sí, señora. Y entonces, yo no sé cómo explicarlo. Si usted me ayudara un poquito. No sé para dónde va Doña Luz, entonces. No, y entonces allá estuvieron ellos esclavizados 40 años, ¿cierto? ¿Fueron 40 o 400? 40. Creo que fueron 400 años. 40 fueron los Bueno, años que 400. anduvieron en el desierto. Bueno, de allá lo sacó Moisés. Sí. Pero mire que es que No, Moisés no lo sacó Dios. Jehová lo sí, sacó. pero porque Y puso de encomendó a líder a Moisés y a Moisés, Aarón. puso de líder a Moisés y a Aarón. Pero el cuento mío es que ellos, porque el Señor escogió esta gente sabiendo que ellos eran cositas jodidas, ellos eran malongos. Por la misma razón que Eva vendió la humanidad. Por la misma razón que nosotros aún no le cumplimos a Jesucristo y a Dios con nuestro pacto. El hombre es una chanda. El hombre es una pecueca. El hombre no es merecido el infierno, la condenación. Lo tengo muy claro. Es más, muchas veces lo he dicho acá, al aire y públicamente, uno no se merece el infierno. El hombre es una chanda por la misma razón. ¿Y por qué Dios lo escogió? Pues es Dios. Imaginen otros gobernados por los delfines, por los gatos, por una cosa muy berraca. Entonces, hombre, Vivíamos jugando todo el tiempo. yo no creo, pero bueno. Con los gatos, ¿no? Creo que es una pregunta bastante ardua y difícil de responder. Y la verdad, no tengo una respuesta totalmente contundente. Pero bíblicamente es eso, es decir, el hombre ha sido una chanda toda la vida desde Eva. Y Dios ya lo había escogido al permitir la creación de Adán y al haberle dado espíritu a Adán. Los animales no tienen espíritu, tienen alma. No sé si eso amplía, doña Luz, su inquietud o la reduce o la responde. Jairo, la inquietud sigue ahí. Yo sigo leyendo a ver qué me dice el Señor. Muy bien. Bueno, así las cosas, creo que no nos queda más que darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha dado, por este espacio de vida, por este alimento de su palabra. Yo creo que no queda más que clamar al Señor para que su misericordia nos acompañe durante muchísimo tiempo más, durante todo el tiempo que nos queda y de toda la especie humana, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos revele cuán grande es su obra, cuán grande es Él, cuán poderoso es Él,
para que el Señor nos acompañe tanto con su amor infinito, con su misericordia, con su gracia, como con su justicia. Porque a la verdad yo creo que hemos pecado todos, según dice la Biblia. Yo he pecado. Y duele cuando a un Dios como el que nos ha escogido, lo traicionamos de esta manera. Por eso es importante darle gracias a Dios por este día, por este tiempo, por la vida de cada uno de nosotros y de nuestros seres amados. Por eso le entregamos a Dios nuestro tiempo, nuestro resto de existencia, para que su mano misericordiosa nos guíe, nos aliente, nos fortalezca, para que su Santo Espíritu more en nosotros y nos muestre el camino que conduce a Él, para que el Señor nos grabe su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos permita ser espejo que refleje la bondad de Jesucristo, el amor de Cristo y su obra sobre los demás. Que los demás, cuando nos miren, no nos vean a nosotros, que no nos merecemos nada, sino que vean la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y es precisamente, Señor, en nombre de Jesucristo y aquel que dio la vida por nosotros, que te oramos, te clamamos y te pedimos, Señor, que nos guíes. Amén.